Ya pasamos una semana desde las elecciones en Estados Unidos en las que fue electo el presidente Donald Trump. En este video te voy a contar a fondo cómo puede repercutir su política monetaria en el mercado financiero y, como siempre, al final de este video vas a tener oportunidades de inversión. Antes de comenzar, recordá darle like a este video y compartirlo con alguien que también lo pueda ayudar. Ahora sí, empecemos. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Como les adelantaba en la introducción, vamos a estar hablando un poco de cuál sería la política monetaria que puede implementar Donald Trump, cuáles serían los sectores beneficiados a partir de este año y el próximo. Y pasada una semana ya vemos cómo reaccionaron los mercados bursátiles a su triunfo en las elecciones de Estados Unidos. Así que sin más preámbulos voy a empezar. Lo primero sobre lo que vamos a hablar es sobre las tasas de interés. Como sabemos, como política monetaria, el presidente Donald Trump no es fanático de las tasas de interés altas. Si vemos el ciclo económico en el último tiempo, en 2022 tuvimos una suba continua de la tasa de interés del 0.25 al 5.5 del básico, entonces eso se empezó a reducir a partir de este año 2024. En septiembre fue del 0.50 la bajada de tasa de interés y ahora en noviembre de un 0.25. Esto repercutió de manera muy positiva en el mercado financiero. Ahora bien, ¿qué puede pasar si continúa la baja de estas tasas de interés? Principalmente se pueden ver beneficiados todas las empresas que tienen política de deuda, es decir, que para expandirse van a tomar deuda. Entonces, estos periodos en los que la deuda es más barata, es decir, si van a tomar un crédito, lo toman con una tasa de interés más baja que desde hace unos años, lo que provoca es una expansión en las empresas, es decir, inversión en tecnología, infraestructura, empleo, etc. Eso hace que empiece a expandirse la economía de manera continua. Entonces, el primer sector beneficiado podrían ser las tecnológicas y las startups, que dependen principalmente de deuda. Yo creo que las principales empresas que dependen de deuda son aquellas que todavía no están consolidadas. Entonces, nos podríamos ir a las empresas de menor capitalización y con gran proyección. Otro sector que se beneficiaría claramente con esta política de baja de tasa de interés sería el inmobiliario. Claramente, a medida que bajen las tasas de interés, los créditos inmobiliarios podrían ser más bajos y por lo tanto podría aumentar drásticamente la cantidad de hipotecas que se otorguen y también que se tomen del lado del sector inmobiliario. Esto hace que el comercio inmobiliario crezca de manera exponencial en los Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos, al ser un país unitario, tiene políticas por estado en las cuales son más restrictivas respecto a los impuestos y otras que son más permisivas. Entonces, habrá que ver en qué lugar se puede llegar a mover más el sector inmobiliario, pero sin dudas, este tipo de empresas creo que pueden llegar a tener un muy buen rendimiento en lo que es el gobierno en los próximos años de Donald Trump. Por otro lado, un sector a voces conocidos es que si bajan las tasas de interés, suben la rentabilidad de los bonos y por supuesto de las acciones, y así va cayendo como catarata el dinero a activos de menor capitalización. En ese orden vamos a tener a los bonos, a los ETF, a las acciones y finalmente también a las criptomonedas. Es decir, si ingresa liquidez al mercado, va a ingresar por lo más grande y luego va a ir cayendo como cascada hacia lo más pequeño. En eso más pequeño vamos a encontrar los activos de menor capitalización, como pueden ser las criptomonedas también. Otro punto destacable para lo que va a ser el gobierno de Donald Trump es su política monetaria respecto a las exportaciones e importaciones, principalmente con su principal socio comercial, que es China. Como sabemos, históricamente Donald Trump impuso restricciones a China y siempre se ha manifestado públicamente en contra de las importaciones y exportaciones de Estados Unidos hacia China. Pero la realidad comercial es que ambas potencias se necesitan para funcionar. Empresas como Apple y Tesla dependen 100% de la exportación de productos chinos, dado que tienen gran parte de su fabricación en ese lugar. Y empresas como Nvidia son más internas de Estados Unidos y se verían perjudicadas de alguna manera si no se permite la exportación de sus productos. Entonces, personalmente, creo que a pesar de que el presidente Donald Trump siempre se manifiesta públicamente en contra de la economía china o siempre hace comentarios respecto a las restricciones que se van a imponer, creo que tanto una como otra potencia se necesitan y si sus políticas son expansivas, obviamente va a necesitar de su principal socio comercial y no va a pasar a mayores. Otro punto importante a destacar va a ser la política en relación a la energía. Donald Trump en sus discursos de campaña se ha manifestado fuertemente respecto a que tiene que producir muchísimo más Estados Unidos, es decir, la producción interna tanto de petróleo como de gas tiene que crecer de manera exponencial en los Estados Unidos. Por eso dijo que iba a dar su apoyo tanto a las empresas de gas como de petróleo. Este enfoque se va a mantener a lo largo de su política de sus próximos 4 años, por lo cual algunas de las empresas que se podrían ver beneficiadas son claramente las energéticas respecto al petróleo y al gas. Las más conocidas y las que podemos mencionar son ExxonMobil, Chevron, entre otros.
Ahora bien, sabemos que Donald Trump es un presidente pro petróleo, es decir, de alguna manera él cree en la energía a través del petróleo, pero por presión de los consumidores y también obviamente de su socio de campaña Elon Musk, va a tener que abrirse a lo que son las energías renovables, dentro de ellos la energía eléctrica o todo lo que tiene que ver con la industria de vehículos eléctricos. También por presión de los consumidores creo que se puede llegar a ver un poco más laxa su política respecto al petróleo y poder implementar nuevas medidas en lo que son energías renovables como la energía solar, entre otras. En estos casos, las empresas que se venían beneficiadas son empresas como First Solar o Nextra. Otra política a tener en cuenta para la asunción de Donald Trump van a ser las criptomonedas en 2024-2025, cómo se va a desarrollar su política en base a las criptomonedas. En primer lugar, creo que vamos a tener reglas más claras, es decir, él es pro criptomonedas, pero sí las quiere regular. Una regulación en Estados Unidos que permita la compra, venta, que ya tengan un impuesto en caso de que quieran hacerlo, o que sea una moneda de curso legal o cualquier impronta que le quiera dar, va a tener reglas mucho más claras para que tanto los compradores como los vendedores y también aquellos que quieran especular puedan hacerlo de manera regulada, de manera segura y obviamente también sea más conocido el sector en todo el mundo. Tengamos en cuenta que el mercado de Estados Unidos es el más grande a nivel mundial y por lo tanto si regula las criptomonedas puede ingresar una gran cantidad de dinero al mismo. Por otro lado, Donald Trump se ha expedido totalmente en contra de las monedas CBDC, es decir, que maneje el Estado. Por lo tanto, se vería como posible moneda de curso legal también en Estados Unidos las criptomonedas, a través de la tecnología blockchain, obviamente. Como otro punto importante, también tenemos que tener en cuenta que posiblemente se haga una ley impositiva para tanto los vendedores de criptomonedas. Si bien esto en principio podría parecer contradictorio, tener reglas claras en el juego sería muy beneficioso tanto para los tenedores de criptomonedas como para los especuladores. Otra promesa fuerte de campaña de Donald Trump fue el aumento del gasto en militarización y seguridad. Es decir, que en su asunción es muy probable que se destine un presupuesto especial para la seguridad nacional. En ese presupuesto se van a adquirir diferentes herramientas de militarización. Entonces, empresas como Lockheed Martin, Boeing y General Dynamics se podrían ver beneficiadas. Estas son las clásicas, pero hay otra empresa que a mí me llama muchísimo la atención y viene con una tendencia al alza brutal, es Palantir, que hace aproximadamente un año tuvo una licitación con el Estado en la cual participaban también empresas como Google y para esa licitación específica fue elegida Palantir. Entonces se inyectó una cantidad de dinero considerable en la empresa para investigación y desarrollo de tecnología militar. Por eso empresas como esta de ciberseguridad, inteligencia artificial y también armas autónomas podrían verse muy beneficiadas. Para concluir, viendo el periodo anterior que fue presidente Donald Trump y las promesas de campaña realizadas en esta última campaña, podemos asegurarnos de que él lo que quiere es básicamente fortalecer la economía interna y una expansión económica en Estados Unidos. Eso podría beneficiar obviamente al mercado financiero y principalmente a los sectores que mencioné, los sectores de tecnología, incluido la blockchain y las criptomonedas, el sector inmobiliario por las hipotecas que se pueden llegar a otorgar, el sector de defensa y militarización y también el sector de energía. No hay que descartar que todos los financiamientos van a pasar a través de bancos, por lo tanto el sector financiero va a ser muy importante también en este caso. Por eso, tener ciertas acciones en cartera en este 2025 creo que va a ser muy interesante, pero para eso vamos a armar un video especial. Ahora sí, vamos a pasar a las pantallas para mostrarles cómo fue la repercusión en la última semana, es decir, desde que ganó las elecciones Donald Trump y cuáles podrían ser algunas de las empresas que tenemos en vista para los próximos años. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo con alguien que creas que le puede servir. Bien, y lo primero que tenemos que ver, como siempre, es el índice SP500, es decir, el índice que representa a las principales 500 empresas de Estados Unidos. En este caso es un índice que representa de alguna manera a la economía estadounidense. Como te había mencionado, de 2021 a 2022 vimos una caída del mercado financiero, en 2023-2024 una tendencia al alza, es decir, una recuperación, y lo que se espera en el periodo de Donald Trump es una expansión, es decir, que esto continúe de manera más vertical hacia el alza en el mercado financiero. Ahora bien, me gustaría mostrarte lo que hizo el mercado financiero entre noviembre de 2023 a noviembre de 2024. El SP500, que es el principal índice, como te mencioné, que representa la economía de Estados Unidos, ha subido un 45% interanual, es decir, ha subido casi un 50%. Esto es una suba brutal para lo que es un año en el SP500, si bien vemos que tiene pequeñas correcciones, su subida ha sido brutal de precio, pasando de valer $4.000 a valer $6.000. Ahora bien, si nos enfocamos en la última
última semana, que fue básicamente desde que ganó Donald Trump a esta parte, el activo ha subido un 5%. Esto es muchísimo para este activo, representa obviamente a toda la economía de Estados Unidos y el mercado ve muy positivo entonces que haya ganado Donald Trump. Bien, si ustedes revisan en los videos anteriores, hemos estado hablando de acciones financieras, también de consumo. Entonces me gustaría en esta oportunidad traer alguna acción de defensa que creo que puede tener un gran rendimiento en los próximos años. Esta acción es Palantir Technologies, básicamente como te mencioné anteriormente, ha ganado una licitación con el Estado el año pasado y se dedica básicamente al desarrollo de diferentes tecnologías, entre ellas la militarización y seguridad. Por eso, si bien creo que en el 2023 y 2024 ha tenido un gran rendimiento, pasando a valer en 2023 6,20 a hoy $59, creo que todavía tiene mucho potencial por delante, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Una suba exponencial del precio, un 900% en 2 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Bueno, que en algún momento retroceda para poder incorporarnos a esta tendencia que ya está bastante probada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis técnico básico, como en cada uno de mis videos, para que ustedes tengan en cuenta cuáles podrían ser los puntos de compra de Palantir, o mismo si ustedes están invertidos ya en esta empresa, cuáles podrían ser los puntos de recompra. En este caso, lo que yo siempre trato de marcar son los soportes y resistencias. ¿Qué me dan los soportes y resistencias? Bueno, las zonas donde el precio ha modificado drásticamente su dirección, ¿no? En primer lugar, esta acción empezó a cotizar en 2020, tuvo un gran impulso, un retroceso muy fuerte en 2022 y en 2023 empezó a hacer máximos constantes con una tendencia al alza. ¿Cómo identificamos una tendencia al alza? Bueno, como ustedes pueden ver, esta empresa ha hecho mínimos cada vez más altos en el precio. Es decir, ¿qué significa que ha hecho mínimos cada vez más altos? Si ustedes ven, acá tenemos el último mínimo, un mínimo más alto, un mínimo más alto, un mínimo más alto, un mínimo más alto y nuevamente un mínimo más alto. El precio se mueve por impulsos, retrocesos, retrocesos y así continuamente. Eso logra una tendencia al alza. Desde mi punto de vista, por esta empresa, como les digo, puede continuar, pero sí para incorporarme esperaría al menos un retroceso. Acá vemos un pequeño rechazo en esta zona. El último techo logra ser ese y la anterior zona va a ser esta que vemos por acá, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos zonas posibles donde el precio podría llegar a regresar eventualmente. ¿Qué es lo que utilizo yo personalmente para medir los retrocesos y dónde podría ser una zona de compra? Bueno, primero me baso en el último impulso, ¿sí? El último impulso lo veo desde acá, desde los 21 hasta los 59. Y trato de marcar un retroceso de Fibonacci. En ese retroceso de Fibonacci, las zonas de confluencia suelen ser el 50 y el 61. Por lo cual eso, en caso de que el precio regrese a esa zona y empecemos a ver una reversión al alza, ¿sí? Entre los 37 y los 45, podría ser una buena zona de compra en caso de que el precio regrese a esta zona y vuelva a ir al alza, o de un indicio de poder ir al alza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que espero para esta acción? Bueno, principalmente ha roto con muchísima fuerza su último máximo histórico, ¿sí? Que había sido en los 45. Espero un retesteo a esa zona principalmente y desde ahí poder incorporarnos a la tendencia para continuar al alza. En mi caso, yo tengo esta empresa en cartera, pero lo que voy a buscar es un retroceso a esta zona para volver a comprarla y así, en caso de que suceda, continuar al alza y que siga su curso. Es una empresa que la voy a mantener seguramente durante todo el próximo mandato de Donald Trump y creo que les puede servir muchísimo, por eso se las comparto. Bien, y lo que tenemos acá es el gráfico de Bitcoin. Otro de los sectores que he mencionado es la tecnología, principalmente la blockchain, y obviamente el representante de las criptomonedas, que va a ser Bitcoin. En este caso, Bitcoin, luego de la asunción de Trump, se ha disparado en el precio, ha roto una acumulación de 7 meses, pasando de valer 70.000 casi a $92.000 en pico. Por lo tanto, nos da el indicio de que, bueno, claramente al mercado de criptomonedas le gusta este presidente, fuera de que estamos en un ciclo de halving que ya fue explicado en el video de stablecoin que te dejo en esta tarjeta de acá. Ahora bien, vamos a centrarnos en esta parte del ciclo. Están todos bastante eufóricos con esta ruptura, pero déjame decirte que esto recién puede ser el comienzo y no hay que comprar cuando el precio está subiendo, sino que hay que buscar compras en retroceso. También déjame aclararte que este no es el mejor momento para comprar Bitcoin. Es decir, si vos lo que buscabas era multiplicar en renta variable arriesgando capital, este para nada es el mejor momento, sino que ya estás pasado por 6 meses o un año del mejor momento de compra, ¿sí?
¿sí? Los buenos momentos de compras, desde mi punto de vista, fueron a partir de los 24.000 y luego toda la subida que ya tuvo hasta el momento. Si bien no creo que sea totalmente tarde, si no estás en el mejor momento para comprar Bitcoin. No así, creo que hay otras criptomonedas que sí todavía tienen gran potencial de aún valorizarse mucho más. Bien, volviendo al gráfico de Bitcoin, ¿qué tenemos acá? Acá tuvimos un rango de 7 meses, desde marzo 2023 hasta octubre 2023. Terminado ese rango, Bitcoin, casualmente, continuó al alza, se disparó más o menos un 120 o un 150%, dependiendo de donde tomemos el precio, un 190% desde acá, casi un 200%, y esto obviamente yo lo anticipé en mi Instagram. Si ustedes me siguen ahí, van a poder ver los videos en los cuales comentaba que era buen momento de compra. Bien, luego, desde marzo 2023 hasta ahora, tuvimos una acumulación durante otros 7 meses. Si nosotros tomamos desde marzo 24 hasta octubre 24, tuvimos otra acumulación. También acá en los 64.000, lo decía en mi Instagram y en Teatred. Por eso te pido que si todavía no me seguís, vayas ahí a seguirme porque voy dando información en las historias. Decía que se repetía este patrón de acumulación del año 2023. Bueno, si proyectamos esa misma subida que tuvo el año anterior Bitcoin, podemos básicamente decir que el precio, ¿sí? Con un análisis muy básico, podría llegar a los $147.000. ¿Esto te va a hacer millonario de la noche a la mañana? Pues claro que no. Estamos actualmente en los $90.000. En caso de que eventualmente el precio llegue a ese máximo, ¿sí? Estaríamos hablando de un 65%, es decir, ni siquiera duplicar el capital. Por eso te digo que las oportunidades hoy para mí no están en Bitcoin, sino en otras criptomonedas. Entonces, para ver en qué momento entrar en Bitcoin, bueno, en principio lo que deberíamos esperar es un retroceso. Ahora, si nosotros nos guiamos por lo que sucedió en el 2023, los retrocesos suelen ser laterales, cuando el precio se dispara al alza. ¿De cuánto fue el último retroceso lateral desde el pico hasta el punto mínimo? Del 20%. ¿Qué esperaríamos entonces? Un retroceso en Bitcoin del 20%, que nos llevaría en este caso, ¿sí? A los $74.000, coincidiendo con el pico del ciclo anterior. Bien, coincidiendo casi con ese pico del ciclo anterior, entre el pico anterior y te diría que el pico actual en 73.600. Ahora, ¿qué otra confluencia podemos buscar para ver el precio de Bitcoin? Bueno, el retroceso de Fibonacci. Tomamos desde esta zona hasta acá, ¿sí? En caso de que el máximo haya sido 93, todavía eso no está estipulado, puede continuar todavía, incluso hasta los 100.000 y después retroceder, pero en este caso tenemos en el 50 de Fibonacci una confluencia en los 73. Zona de compra hoy de Bitcoin y creo que entre los 74 y 76 podría ser una buena zona de compra en caso de que regrese a esa zona, y si no, ya los 80, 85 retestearlos creo que sería buena zona. La verdad es que cuando el precio rompe de esta manera, luego de 7 meses de acumulación, se vuelve bastante vertical y difícil de predecir. Por lo tanto, estos son solo algunos análisis basados en algunos patrones de análisis técnico y para nada nos dan un punto seguro de entrada. Pero sí te recomiendo que si pensás entrar en criptomonedas o Bitcoin, esperes algún retroceso en el precio. Bien, hasta acá el video de hoy. Si te sirvió y te fue de ayuda, te pido que me dejes like, que te suscribas y lo compartas con alguien que le puede servir. Nos vemos en el próximo video. Chao.